abusaron de ti. Claro que sí, no una sola vez, muchas veces. En tu adolescencia. En mi niñez, en mi adolescencia no, en mi niñez. Y sabe algo, Ezequiel, mira, mi mamá trabajaba en la zona y ella me dejaba en un lugar donde me atendían y yo crecí en esa familia. Para mí ellos eran mi familia. Ya tenía de 7 a 8 años. Había una persona, el hermano de mi padrastro, que abusaba de mí. Era algo diario. Pero mi mamá, es ahí como decimos aquí, en la confianza está el peligro. ¿Por qué? Porque en esa casa ella pensaba que me dejaba segura. Pero en esa casa estaba mi abusador, mi monstruo. Tenía que encontrarme con ese monstruo todos los días, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Buenas tardes, bendiciones a una entrega de Testimonio de Poder. Es un gusto saludarle y saber que usted está ahí observando, viéndonos cada día, dándonos seguimiento a lo que subimos. Y hoy nos complace en tener con nosotros a una mujer de Dios, el cual Dios ha levantado y Dios está levantando con una autoridad sobrenatural. Pero antes de entrar en materia, quiero que le des a la campanita, dale a seguir y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Radio Aviva TV. Hoy tenemos aquí la pastora Carolina Roy con nosotros. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la presencia de esta mujer de Dios. Carolina Roy, bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel. De verdad que me siento muy complacida de poder estar aquí en este espacio, Testimonio de Poder, ya que realmente yo soy un testimonio vivo y sé que para la gloria de Dios este testimonio va a edificar a muchas personas que están ahí mirándonos y que Dios va a hacer algo muy poderoso, porque así como Él lo hizo conmigo, yo sé que lo va a hacer con toda esa persona que está ahí pendiente a lo que está sucediendo en este momento. Qué bueno el saber que Dios está levantando una mujer con un testimonio tan fuerte y tan poderoso. Quien la ve ahora y quien escucha su testimonio, que ya vamos a entrar en materia, no dice que es mentira, porque que tenemos una mujer renovada y llena del poder de Dios delante de nosotros. Antes de entrar en materia, Carolina, queremos saber quién es Carolina, dónde nace Carolina, quiénes son sus padres y bajo qué circunstancias se crió Carolina. Bueno, qué pregunta. Carolina Roy nació aquí en República Dominicana, San Pedro de Macorís, en un barrio muy popular de San Pedro que es Barrio Lindo. Mi padre, Juan Ramón Roy, ya falleció, mi madre todavía sigue viva, Andrea Rodríguez, y crecimos ahí dentro de muchas dificultades, de muchas precariedades y de muchas situaciones desde niña, muy fuerte para mí. Para mí fueron muy fuertes, realmente que sí. Carolina, sabemos que muchas cosas de las que vivimos como grande, después que crecimos y somos ya personas adultas, tienen que ver mucho con nuestra adolescencia. Las cosas que nos marcaron. Yo soy de lo que digo que el carácter o el manejo que tenga una persona cuando es adulto tiene que ver mucho con el lugar donde se formó, bajo qué circunstancias se formó, cuáles fueron aquellos acontecimientos que provocaron que esa persona sea como es o haga lo que está haciendo. Y yo quiero saber cómo fue tu adolescencia, Carolina. ¿Fue un poco dura? ¿Cómo era el estado financiero de tu casa? Porque muchas veces solemos criticar cuando una persona tiene una conducta no aceptable o favorable para la sociedad, pero no vemos el trasfondo. ¿Qué la llevó a hacer eso? ¿Qué fue lo que la impulsó a vivir de tal manera? Yo quiero que tú me digas cómo fue tu adolescencia. Aleluya. Bueno, sabes que al principio tú decías algo, y es que hoy la gente me ven renovada porque eso es lo que hace Dios. Pero así como tú dices, muchas personas de verdad no saben, ellos te ven en la trayectoria de desorden de tu vida, una vida de desorden, de promiscuidad, que es lo que más estamos mirando hoy. Siempre que predico o hablo de este tema, tengo que mencionarlo, porque si yo voy a hablar de mi niñez, yo no recuerdo haber tenido niñez. Wow. Fue algo muy doloroso. Lo primero es que me crié sin mi papá.
Mi mamá vivía con una persona que no era mi padre. Él trató de darme una buena educación, pero había un problema con mi mamá, porque mi mamá también fue una persona que no se crió con su padre, era muy rebelde, y todo lo que yo veía en ella, aunque ella trató de ser una buena madre, no lo pude captar, no lo pude recibir, por cosas que pasaban muy fuertes en mi vida de niña. Ya yo vine teniendo conocimiento de esto que me acontecía a la edad de 7, 8 años. Y me creí ya una adulta siendo una niña. A temprana edad. A temprana edad. O sea, yo siempre lo digo, yo no sé lo que, aunque tenía juguete, eso no era lo que me llenaba. Porque ya alguien había metido mano donde no debió de entrarla. Y realmente me crié con mucha precariedad. Crecí en un hogar muy disfuncional, donde solo veía galletas, trompa, golpe, maltrato verbal, maltrato físico, y todo eso sin mi madre saber lo que estaba aconteciendo, aparte de lo que me acontecía a mí personalmente, que ella no sabía. Fue algo que me fue llenando como de mucha ira siendo niña. Y aún siendo niña me crié fui creciendo muy agresiva. Por lo que veía la falta de mi papá cuando venía de los Estados Unidos, duraba 2 o 3 días conmigo. Y aparte los días que duraba conmigo a esa edad era dándome alcohol. Sabe que aquí muchos padres dominicanos, para ellos es un orgullo darle bebida alcohólica a sus niños a temprana edad. Y yo empecé a tomar alcohol desde muy temprana edad, porque empezaron dándome alcohol así como de juego, pero no sabían realmente lo que ellos estaban alimentando en mí. Wow, poderoso, poderoso. Esto apenas comienza. Así es. Carolina, apenas estamos aterrizando y ya yo tengo la mente, bueno, vamos a seguir. Carolina, yo quiero hacerte una pregunta muy, pero muy íntima y personal. Carolina, ¿tuviste que atravesar por lo que muchas niñas hoy atraviesan, que es el abuso sexual? Claro que sí. ¿Abusaron de ti? Claro que sí, no una sola vez, muchas veces. ¿En tu adolescencia? En mi niñez, en mi adolescencia no, en mi niñez. En mi niñez. Entonces podemos decir que muchas de las cosas que tú ya vas a contar fue producto de las marcas de tu niñez. Así es. ¿Qué tan importante es preservarle la vida a un niño en su niñez para que las marcas no afecten su corazón? ¿Qué tan importante es? Tremenda pregunta, Ezequiel, tremenda pregunta, porque hay algo muy curioso. Yo siempre deseé tener una niña, y Dios no me dio el privilegio de tenerla. Y tengo 4 varones y mis hijos, yo los cuido. Yo creo que yo los cuido a ellos más que mi propia vida. ¿Por qué? Porque ya yo sé de dónde yo vengo y sé cuán importante es estar en atención con tus hijos. O sea, tus hijos tú tienes que cuidarlos. Cuando tú tienes hijos, tú tienes que cuidar tus hijos por encima de cualquier pronóstico. Y ¿sabe algo? Mira, mi mamá trabajaba en la zona y ella me dejaba en un lugar donde me atendían, que como mi mamá vivía con una persona que no era mi papá, mi padrastro creo que me tomó de 1 año, según lo que mi mamá me cuenta. Sí. Y yo crecí en esa familia. Para mí ellos eran mi familia. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de los días, por eso te dije que cuando me vine a dar cuenta de lo que acontecía, ya tenía de 7 a 8 años. Wow. O sea, había una persona, el hermano de mi padrastro, que abusaba de mí. Wow. Entonces era algo diario, pero lo más impresionante de todo esto, como tú dices, qué tan importante es cuidarle la vida, la niñez a tu hijo. Y yo me ponía a analizar ya después de grande cómo este hombre, el enemigo lo utilizó sagazmente, porque todo lo que él hacía, lo hacía bien calculado, bien tranquilo. Pero yo tomé eso en cuenta después que crecí. Pero mi mamá... ahí, como decimos aquí, en la confianza está el peligro. ¿Por qué? Porque en esa casa ella pensaba que me dejaba segura, pero en esa casa estaba ¿cómo podré decirlo? Mi abusador, mi monstruo. Tu ogro. El ogro. Tenía que encontrarme con ese monstruo todos los días, de 6 de la mañana a 5 de la tarde.
Y no fue fácil, de verdad que no fue fácil. Hoy yo lo puedo hablar con facilidad, puedo hablarlo tranquila, porque ya Dios me libertó de ese odio, de ese rencor, pero no fue fácil. La niñez mía no fue fácil. Wow, poderoso, poderoso. Pero lo importante, hay una canción que dice de un joven que está subiendo ahora, Lucky Johnson, muy amigo mío, que dice: mi marca no es vergüenza, santo. es evidencia que en medio de la prueba pude ver cielos abiertos. Así Y es. yo sé que todo lo que tú pudiste vivir, todo lo que tú experimentaste como persona, de una u otra manera tuvo que ver con el plan de Dios. Porque ahora, bueno, apenas tienes como 15, 20 días que llegaste de Colombia. Todos esos testimonios, hay mujeres que son fuertemente edificadas por lo que tú viviste. Así es. Lamentablemente es así. De lo que nosotros padecemos, otros son edificados. Así es. Para continuar, Carolina, ya vamos a entrar fuerte en esta entrevista. ¿Cómo fue el inicio que tuviste con la calle? ¿Dónde fue? ¿Qué fue la gota que destapó o que hizo que el vaso brotara, ya la última gota, para tú tener ese contacto fuerte con la calle, que te involucraste en cosas poderosas, que tú dijiste: ya de aquí yo me voy para la calle, yo voy a hacer y deshacer? Porque siempre es algo que provoca, es algo que ya tú no aguantas más y dices: me voy para la calle. ¿Qué fue eso que te provocó, que ya te llenó, rebosó? Bueno, como te decía al principio, hay personas que ellos ven la prostituta, ellos ven el desorden en alguien, pero ellos nunca se preguntan. Y por lo que te conté anteriormente, ya el yo estar siendo abusada en secreto, esto produjo algo en mí. Bueno, como un libro que estoy escribiendo, de los protagonistas no mueren. Wow. ¿Por qué? Porque yo viví tantas cosas siendo una niña 9, 10, 11, 12, 13, 14, que a los 14 fue que tomé la calle de verdad. Porque todo lo que hacía, lo hacía secretamente. O sea, hay parte de mi libro donde yo escribo que violentaron mi tierra. O sea, me violentaron un derecho antes de tiempo. Porque todo en la vida tiene su tiempo. Entonces, muchas veces yo me he preguntado en qué momento este hombre se hizo dueño de mi inocencia. En qué momento este hombre me dañó la vida. Porque por más que tú veas, te dañan la vida, Ezequiel. Porque yo tenía sueño desde niña. Yo tenía una proyección de lo que yo quería hacer. Y como quiera, la proyección, cuando lo quería hacer, no tomó tanta fuerza después que antes de yo ser violada, ser maltratada. Y sabe que el maltrato, cuando tú eres violada también hay una intimidación en ti, porque este verdugo, cada vez que yo lo miraba, él me miraba y yo era un títere de él. Yo era un títere. Por ejemplo, estábamos delante de la gente, él me hacía una seña y yo hacía todo lo que él me decía. Y lo grande de todo es que él me ponía la mano junto a mi familiar y ellos no se daban cuenta. O sea, ese hombre estaba como bajo una influencia. Wow. Que todavía yo me pregunto cómo lo logró. Pero vamos aquí a la pregunta que tú me has hecho. Yo tomé la calle a los 14 años. Pero antes de cumplir los 14 años, 12, 13, 11, 12, 13, ya yo bebía alcohol todos los días. Yo estaba en escuela, después mi mamá me puso en un colegio y yo todos los días me tomaba una chatica antes de dormir. Pero lo grande es que mi mamá y mi padrastro nunca se dieron cuenta de esta situación. Y yo amanecía, o sea, al ser violentada, como que me abrieron la mente. La mente de niña pasó a una mente de mujer prematura. Que así es como le estoy escribiendo. Una mujer prematura, porque mis pensamientos no eran pensamientos de una niña normal. Ya a los 14 años, yo empecé a visitar los caruás, empecé a visitar los centros de bebida. Aparte, como te decía, que mi papá me llevaba a todos esos lugares. Anteriormente aquí los menores podían entrar en cualquier discoteca. Y el gusto de mi papá era verme tomar cerveza. En su ignorancia, claro, porque él no lo hacía por hacerme un daño. Pero sin saber, estaba alimentando un espíritu de depresión que vino acompañándome desde niña sin nadie saber lo que estaba aconteciendo conmigo. O sea, yo caí en la calle profundamente a los 14 años. A los 14 años fue donde le diste iniciativa a lo que es vivir una vida deliberadamente. Exactamente. Fuera de cabina, antes de comenzar la entrevista, me estuviste diciendo que tuviste una temporada donde te prostituiste, vendiste tu cuerpo. Y yo sé que va a haber muchas mujeres que van a ver, que están viendo esta entrevista
Y yo sé que eso va a transformar su vida. Porque la información que tengo de ese tipo de personas que viven esa vida es que viven depresión, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y muchas cosas que la llevaron a hacer eso. ¿A qué edad comenzaste a vender tu cuerpo y cómo fue tu primera experiencia cuando tuviste contacto con un hombre por dinero? Tu primera experiencia. Uy, eso está fuerte, pero ¿sabe algo, Ezequiel? Tú dijiste que a veces lo hacen por necesidad. No, creo que las mujeres que vienen de esa vida de violación, de prostitución, muchas veces no lo hacen por necesidad, lo hacen por rabia. Al menos yo empecé a prostituirme. Bueno, ya a los 14 años yo salí a la calle, era como si me estaban esperando. Antes de yo tomar las calles así en lleno, en eso de 13 años y medio, casi 14, había una persona que me llevaba a prostituirme. Una persona que era de más o menos de mi edad, pero ya tenía mucha calle. Una joven también que vino de una vida muy fuerte. Y en ese lugar se reunían más de 10 niñas del liceo. Salíamos de la escuela a ese lugar a prostituirnos. Wow. El señor que nos llevaba ahí nos pagaba siendo niña y nos ponía a acostarnos una con otra. Un señor mayor que no funcionaba, no hacía nada, pero el placer de él era vernos a nosotras. Pero dentro de esa había mujeres mayores de edad que eran las que ejecutaban, porque aunque uno viene de esa vida, realmente uno no tenía esa bacanería. Tú sabes, como esa bacanería de que yo sé hacer esto. Pero él tenía mujeres adultas que podían ser nuestras madre, instruyéndonos en lo que es el mundo del lesbianismo. Wow, tremendo, tremendo. Tengo una pregunta aquí que yo sé que quizás va a tornar el ambiente un poco difícil, no sé qué tan difícil, pero necesito hacértela. ¿Qué fue lo más difícil que experimentaste en esa vida que llevabas, que te marcó a tal punto que tu corazón fue marcado y provocó una cicatriz que tú dijiste, yo creo que de esta no me levanto, yo creo que esto me marcó? Hay cosas que marcan en la vida. Por ejemplo, a mí me marcó el que mi papá me haya abandonado, a la edad de 2 años y diga que yo no era su hijo. Eso me marcó y yo tuve que lidiar con esa marca por muchos años, hasta el punto que tuve que sanar. Tuve que pedirle perdón y un sinnúmero de cosas. ¿Qué fue eso que te marcó? Que hay momentos donde quizás la herida está sana, pero el diablo quiere traértelo a memoria para hacerte sentir mal. ¿Qué fue? Bueno, muchas cosas me marcaron, Ezequiel, porque la marca más grande fue esa, de ser violada continuamente. Y había algo, porque tu espíritu como que se distribuyen. Y donde quiera que mi mamá me llevaba, sea familiar o no, había alguien en ese lugar que siempre tenía que violarme. Siempre que iba donde un familiar, sea de padre o de madre, yo sé que esto está fuerte y hay personas que quizás no estén aptas. Incluso yo una vez hice una entrevista y recibí muchas amenazas de parte de la familia, que hay cosas que todo tiene que hablarse, porque así como yo duré tantos años callada, hay niñas que están calladas también y no se atreven porque hay familiares que te hacen ser su mujer. Que la tienen amenazada. Amenazada, claro. Si hablas, claro, te mueres tú y se muere tu familia. Claro. Pero lo más que me marcó a mí fue una temporada donde mi familia pasó por una crisis muy fuerte de problemas, de jóvenes, de barrio, de pleito. Y mi mamá tuvo que sacarme del barrio para acompañar a mi hermano. Y a la casa donde me envió, me convirtieron en una esclava del sexo. La persona de ese lugar, un familiar de mi mamá, muy querido, muy cercano a ella, me convirtió en su esclava. Y yo vivía ahí, él tenía su niña hembra, tenía más hijos, pero por la mañana todas esas personas se iban a trabajar, sus hijos se iban al colegio, y yo tuve que vivir esa tortura, Ezequiel, como tú no te imaginas. Dios. Era como, no amanezca, yo vivía con eso. Entonces ahí yo me fui llenando como de rabia, y yo decía, pero no hay un lugar donde yo vaya que yo no pueda ser libre del sexo. O sea, era como una esclava del sexo, lo que las personas veían en mí, o los hombres y mujeres también.
también. Era un amuleto. Era como un amuleto, porque aún mujeres me vivían, me violaban prácticamente, hasta familia. O sea, era como una maldición que cargaba desde niña. Y eso fue una herida que, yo creo que esa herida fue más fuerte que la herida primera de la violación, porque fue una violación silenciosa. Eso eran violaciones silenciosas, lo que hacía este sujeto conmigo. Wow, wow. Carolina, ¿has podido perdonar a esas personas que te marcaron? Claro, claro. ¿Cómo fue el proceso de perdonar a esa persona? Hay muchas mujeres que necesitan perdonar, con marcas grandes. Necesitan perdonar un padrastro que abusó de ella, quizás su tío, porque siempre se da dentro de lo familiar. Exacto. La persona que más confianza le dan. ¿Qué tan difícil fue para ti el perdonar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el medio? Porque es bien difícil tú acercarte a una persona que tú sabes que te marcó la vida. En pocas palabras, humanamente hablando, te frustró la vida. ¿Cómo yo tener la capacidad de perdonarlo? Acercarme, mira, te perdono. Si de mí hubiese dependido, yo nunca lo había perdonado. Porque yo entendía que es que yo no me lo merecía. Yo entendía que siendo yo tan frágil, porque era una niña frágil, era cariñosa, era alegre, y ellos se encargaron como de robarme la alegría. Yo no te puedo decir, Ezequiel, que nunca fui feliz, que como que yo tuve esa alegría. Yo vivía con un pánico, pero esta persona, el Señor me permitió perdonarla. Yo misma decía, bueno, Señor, yo muchas veces pensé, yo dije, quizá esto no me va a dejar avanzar en el evangelio, porque a veces estaba muy tranquila, a veces estaba muy quitada de bulla, como decimos, pero venía este pensamiento y me golpeaba y me llenaba de odio, de ira, y lo que quería era como tomar venganza con mi propia mano. O como un día le dije a mi esposo, yo hubiese querido vivir en los Estados Unidos para ponerlo a pagar ese crimen, porque según sé, no fue conmigo sola que él lo hizo. Hay muchas niñas aquí en San Pedro donde esa persona abusaba de ellas, porque entonces él tenía algo, y era que él se ganaba la confianza de la persona. Y eso, para mí, perdonarlo fue algo difícil. Y ¿sabe algo? Es bueno que tú preguntes esto, Ezequiel, porque a veces la persona piensa que cuando tú perdonas, el recuerdo nunca más va a llegar. A veces el recuerdo llega y me duele, aunque yo lo perdoné. Claro. Porque es una marca. Todas las mujeres que hemos tenido hijos por cesárea o por operación, tenemos los hijos, lo amamos, la cicatriz cerró, pero la evidencia queda ahí. Hay una marca que evidencia el acontecimiento. Exactamente, hay una evidencia en mí, hay una marca en mí que nadie la va a poder borrar, porque fui yo que lo viví. Y aunque ya yo lo perdoné, esa marca está ahí, porque yo puedo estar lo más llena de Dios que esté, y viene el momento donde esa marca vuelve y me remueve algo, y yo tengo que decir, espérate, Carolina Roy, ya tú perdonaste, y cuando tú perdonas no se rebuca. Amén. Así es. Pero están perdonados. Hay mucha gente que está rebuscando en los zafacones. Así es. Cosas que ya Dios les sanó. Así es. Y cosas que ya Dios les restauró. Pero la entrevista no es esa. Carolina, qué poderoso está esto. Yo estoy totalmente asombrado. Había cosas, tenemos un vínculo cercano. Había cosas que me habías dicho, otras no. Y qué poderoso. Ya casi estamos para culminar, Carolina, pero quisiera preguntarte, me dijiste que tuviste contacto con lo que es sustancia prohibida y eso. ¿Cómo llega Carolina Roy a tener contacto con eso? ¿Alguien por ejemplo, yo a la edad de 15 años, hubo un amigo mío, un supuesto amigo mío que me dijo, brother, esto no hace nada, consume. Yo le dije, yo tuve la capacidad de decirle que no, pero hay otros que entran a ese mundo porque alguien le brindó. Así es. Alguien lo motivó. Le dijo, eso no es nada, eso te pone rular y eso te pone chévere, gozoso. ¿Cómo fue la primera vez que tú tuviste contacto con las sustancias prohibidas, lo que es ese mundo? Bueno, la primera vez, yo recuerdo como hoy, yo estaba en una discoteca y se había muerto un hombre muy famoso de aquí de San Pedro, o sea, era de Ramón Santana, es un lugar de aquí de la República Dominicana, un municipio. Él le decían Bando, era un hombre que tenía mucho dinero y él murió. Y fue un alboroto aquí en San Pedro y encontré a alguien, porque el enemigo siempre te va a tener un componente, como decimos aquí. Y nada, me acerqué a esa señora
Y por casualidad de la vida, una señora que podía ser mi mamá 2 veces, y le pregunto, ¿tú conocías al señor que murió? Y me dice que sí. El fin fue que nos hicimos amigas ahí mismo, y esa misma noche ella era capitaleña, pero ella andaba buscando jóvenes para reclutarla para los cabarets. Ella andaba buscando jóvenes. Esa noche ella no logró lo que quería, pero sí me dio a probar bacanamente así, mira, tú has probado esto. Y como yo tenía como tanta rabia y yo sentía que todo lo que me podía hacer sentir bien tenía que venir a mí, yo rápidamente, sin pensarlo, me di el primer fuetazo, como decimos aquí, y de ahí en adelante más nunca nadie pudo pararme. Wow, wow, poderoso. ¿Tuviste alguna vez una sobredosis? Claro. ¿Tuviste al punto de la muerte? Claro. Carolina, ¿cuántas veces intentaste contra tu vida en ese proceso? Desde niña. Intentaste quitarte la Desde vida. niña. ¿Cuál fue el momento que intentaste contra tu vida, que casi ya lo ibas a lograr ejecutarlo, pero no pudiste y Dios intervino? Santo, bueno, la última vez que yo intenté quitarme la vida siendo impía fue en Bávaro. Yo estaba en un 5º piso. Tenía casi 24 horas consumiendo, y no podía detenerme. Y recuerdo que quien es mi esposo ahora estaba en ese lugar conmigo. Él nunca fue de vicio, de nada, de nada. Él siempre me acompañó a los lugares que yo quería ir. Y recuerdo que estaba con un extranjero ahí, tú sabes, y estaba consumiendo. En una salí y me enganché arriba en el borde del balcón. Y miré para abajo, y era tirarme, que literalmente cuando miré para abajo, yo vi mi cuerpo. Y no puedo decir que fue la sustancia que me puso, no. Literal, yo vi mi cuerpo abajo desbaratado. Y así mismo, yo cuando iba a intentar tirarme, yo sentí esa mano así que me empujó. Y cuando yo llegué abajo, yo no sé cómo yo llegué abajo, o sea, me devolví o me devolvieron. Yo sentí esa mano que me empujaba así. Cuando reaccioné, yo dije, yo no puedo matarme, porque si me mato, van a meter preso a ese joven que está ahí, que era mi novio, como bien le decimos aquí. Era mi componente de romance. Y no pude tirarme por eso, porque dije, si me tiro, lo van a culpar a él. Wow, poderoso este tiempo que hemos tenido aquí con la profeta y pastora Carolina Roy. Queremos hacerle saber que no solamente la mayor evidencia del llamado sobre la vida de esta mujer no es que es una miembro común, es una mujer con un llamado y es pastora. Dios la permitió padecer por todo lo que padeciste, con la intención de restaurar tantas mujeres que va a poner en tus manos. Y para culminar, Carolina, quiero saber cómo fue el encuentro con tu Dios. Tú sabes que Dios nunca se ausenta en momentos de crisis que vivimos. Dios siempre ha estado ahí. Por ejemplo, nuestro pastor Michael Carpiadosa, él dice que el encuentro que él tuvo con Dios fue a los 17 años. Estaba en un cuarto y venía de bailar de una discoteca y él escuchó a alguien cuando iba caminando en la madrugada que decía, Dios cambia. Y cuando llegó a la casa se tiró de rodillas y miró al cielo y dijo, si tú eres un Dios que cambia, yo estoy buscando un Dios que me cambie. Entonces ese fue el encuentro que él tuvo. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios, que ha forjado la mujer que eres en Dios ahora, que te ha hecho brillar como tú brillas ahora? Aleluya. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Estabas en un momento de depresión y llegó la voz de Dios? ¿O ibas caminando, alguien te dio un tratado? Explícanos, déjanos saber cómo fue. Bueno, Ezequiel, cuando Dios me encontró a mí fue en los peores momentos, podría decir en el momento crucial de mi vida, donde ya mi vida a mí no me importaba, donde ya yo consumía para morir, para que me dé sobredosis. Ya yo estaba en una situación que era 24 horas consumiendo sin comer para provocarme la muerte. Y Dios empezó a tratar conmigo allá en Bávaro, en los cabarets donde logré trabajar allá. Sentía como que algo no me dejaba, incluso Ezequiel, yo estaba ya de una manera tal que la sustancia o las drogas
no me hacía nada. Y yo entendía que había alguien como que estaba impidiendo que yo pudiera entrar como en esa narcosis donde yo quería entrar. Y recuerdo que mi esposo se entregó al Señor primero. Y yo sentía como que ya Él me abandonó, pero de esa manera yo entendí como que si Dios no me quería, si Él quería como sacarme del medio, yo me puse como reverde a Dios, pero Dios estaba tratando conmigo y yo no entendía. Y recuerdo que cada vez que iba a acostarme con un hombre había problemas porque pagaron por el servicio, pero cuando llegábamos a los lugares yo decía, es que yo no soy prostituta, es que yo no soy prostituta. Y me decían palabras feas y me decían, pero ¿qué tú buscas aquí? Yo pagué mi cuarto, tú tienes que acostarte conmigo. Y yo creo que esa fue una de las maneras donde Dios empezó a tratar conmigo, porque ya yo no quería vender mi cuerpo. Wow. Y aunque me consumía las drogas, ya como que las repugnaba, no quería tener contacto con nada del mundo. Y así de esa manera Dios fue tratando conmigo hasta un día que llegué aquí a San Pedro y mi esposo se entregó al Señor primero que yo, empezó a rechazarme, empezó a decirme, yo no puedo vivir contigo, tú eres una mujer que no va a dejar la calle, y etcétera, etcétera. Hasta que un día lo acompañé a él a una reunión de la iglesia donde él se congregaba, y el pastor de ese lugar me hizo el llamado, y todavía de verdad yo no sé cómo fue que pasé. Yo no sé, yo sé que creía como que las rodillas se me iban a despegar, sentía como unos temblores, y él me decía, ven, pasa de muerte a vida, pero yo no entendía. Yo decía, pero ¿cuál muerte si yo estoy viva? Y no entendía. Hasta el sol de hoy, yo no te puedo decir a ti de que yo recuerdo cómo pasé adelante. Cuando ya yo vine a darme cuenta que era cristiana, fue en mi casa. Wow. Porque el rostro me cambió la misma noche. Wow. ¿Y qué tiempo ha pasado ya? Luego que de ese día que diste el paso de fe, ¿qué tiempo ha pasado? Bueno, 13 años. Wow, pastora, pero no estamos hablando de ayer, estamos hablando de 13 años, 13 años. Siendo procesada, siendo una mujer, Santo. Gloria a Dios, dejándose moldear por el Espíritu Santo. Qué bendición el ver lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre y una mujer cuando se decide poner en las manos de Dios. Santo. Es poderoso, yo siento la presencia de Dios aquí. Y ha sido un grato honor, ya vamos a culminar, pero ha sido un grato honor, pastora, el haberla tenido con nosotros. Y yo sé que muchas mujeres que nos están viendo están siendo ministradas, y yo sé que desde hoy en adelante su vida va a cambiar. Yo quiero pedirle de manera rogativa que nos sigas en las diferentes redes sociales. Testimonio de Poder. Ahí en YouTube, búscanos, suscríbete, dale a la campanita, dale a seguir, y estaremos subiendo contenido todos los días de entrevistas de mujeres y hombres de Dios que Dios ha rescatado y de una u otra manera lo ha formado, y hoy están caminando el mundo bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Señores, queremos darle un aplauso a Dios por este tiempo que hemos tenido aquí con la pastora Carolina Roy. Este ha sido una entrega de Testimonio de Poder. Nos vemos en la próxima. Te bendigo. Shalom.